Qué alegría que seas parte de nuestra escuela de negocios. Quiero darte la bienvenida y felicitarte por animarte a cruzar un camino fascinante de transformación interior y conocimiento profundo. Desde el momento que decidiste seguir adelante, te brindamos apoyo constante para que descubras tus habilidades personales y profesionales, además de conocimiento gratuito por medio de capacitaciones y prácticas. Transformaremos tu mente, sin dejarte solo en ningún momento, para que alcances tus sueños en este proceso de crecimiento. Nuevamente, agradezco por confiar en nosotros y te envío un fuerte abrazo de bienvenida. Sigamos creciendo juntos. Ok, ahí sí. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, un gusto volverlos a ver, un gusto a todos. Realmente para mí es un honor nuevamente poder servirles. El día de hoy vamos a hablar de algo sumamente interesante, ¿no? El día de hoy me gustaría conversar un poquito con ustedes acerca de un tema que es demasiado vital. Por ejemplo, ¿cómo se sentirían ustedes si yo les contara que pudiesen tener un control remoto para manejar las emociones a su gusto y antojo? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con esto a que si quieres estar feliz, puedas sencillamente con el control remoto elegir estar feliz, y si deseas pues tener ya te digo, un momento donde necesitas incluso hablar con alguien porque te ha estado queriendo ver la cara hace mucho tiempo, pero tal vez por tu forma de ser, probablemente te cuesta decirle las cosas. Y es más, desde que eras niño siempre te venía sucediendo de que abusaban justamente tal vez por ser buena gente, por ser un poquito más callado. Y resulta que necesitas llenarte de valor. Sería genial tener, por ejemplo, un control remoto. Aquí tengo la mano, déjame. O sea, como el control del aire, ¿no? O el del televisor, ¿no? Coger un control remoto y sencillamente activarlo y eso es todo, ¿no? Ojalá fuese así de fácil, pero les cuento que al día de hoy hay muchísimas herramientas que ya nos han ido enseñando con el pasar del tiempo, al punto tal de que nosotros podemos ya hoy en día tener herramientas para sacarle este provecho. Déjenme comentarles un poquito más. Anteriormente se trabajaba muchísimo en inteligencia intelectual, ya por eso todas las ciencias que existen, por eso se aplicaba mucho las matemáticas, la aritmética, la geometría, y se medía a las personas su nivel de inteligencia según su capacidad de resolver problemas, más que nada matemáticos. Antes no era tan valorado como hoy en día el tema de la inteligencia artística, de la inteligencia emocional, que es de la que vamos a hablar justamente el día de hoy. Porque les quiero contar el día de hoy herramientas que van a permitir que ustedes, como que si fuera un control remoto, de cierta forma puedan regular, obviamente, sus emociones. Entonces, voy a compartirles una pequeña presentación y vamos a arrancar. Ok, la charla del día de hoy se llama ¿Cómo dominar tus emociones? No sé si ustedes sabían, pero más del 80% de enfermedades, de cierta forma, comienzan desde el punto neuronal. O sea, son enfermedades que comienzan a ser afectadas directamente desde nuestra mente, son psicosomáticas. Y lo que es más es que nosotros no teníamos idea de esto. Y hoy vamos a comenzar a hablar un poquito de aquello. ¿Cómo dominar las emociones? Yo les pregunto a ustedes, y bueno, yo sé que tal vez no todos me van a poder responder, pero quiero consultárselo y respóndanselos ustedes mismos ahí. Quiero que piensen en cuáles son las emociones buenas, cuáles son las emociones buenas y cuáles son las emociones malas. Entonces quiero que ustedes piensen por un momento cuáles son las emociones buenas, ¿ok? Seguramente alguno de ustedes dijo las emociones buenas, bueno, está la alegría, está el amor, la tranquilidad, la paz. Bueno, comenzaron a pensar en emociones que obviamente te generan bienestar. Y probablemente algunos de ustedes dijo las emociones malas. Ahí está el enojo, ahí está la ira, ¿verdad? ¿Verdad? Por ahí algunos ya comienzan a enfocar de que hay emociones buenas y emociones malas. Pero les tengo noticias. Resulta que las emociones no son ni buenas ni son malas.
Probablemente algunos de ustedes en este taller estén pensando, bueno, me encantaría poder obviamente reducir obviamente ese enojo que siempre me da, o me gustaría realmente aprender a controlar tal vez la ansiedad. Y pensamos de que este de aquí son las únicas emociones y que son malas, pero en realidad no existen emociones ni buenas ni malas. Lo que existen son emociones. Y déjenme contar, al igual que un control remoto, las emociones tienen una función. Imagínate que en este control no hubiese la función de subir, por ejemplo, la temperatura. Definitivamente habría una falla que podría generar incluso mayores estragos a futuro. Entonces, hoy vamos a hablar puntualmente de las emociones y se van a ir dando cuenta conforme vayamos avanzando que en realidad esto de aquí es un tema que deberían enseñarnos en las escuelas. ¿Por qué? Porque mira, ya en anteriores ocasiones yo, algunos de ustedes que me han seguido en otras capacitaciones, saben que yo baso muchísimo el tema del comportamiento humano, muchísimo lo que tiene que ver con emociones, desde cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro, incluso cómo está diseñado. El doctor Paul MacLean, más o menos en la década de los 50, saca una teoría que se llama el cerebro triuno. El cerebro triuno, básicamente lo que nos cuenta es que, como ustedes pueden darse cuenta, el cerebro está graficado en tres partes. No sé, algo le pasó justamente a mi mamá, quería mostrarles, dibujárselos, pero bueno, voy a pedirles que hagan un mejor esfuerzo para tratar de seguirme justamente lo que les estoy diciendo. No sé si ustedes logran ver, pero hay una parte con un tallo que es color morado y tiene justamente como una especie de piñita roja, ¿no? Ok, déjenme contarles para que no lo vean como un tallito nada más. Bueno, este de aquí es justamente el tálamo, también conocido como el cerebro reptiliano. ¿Por qué se lo conoce como cerebro reptiliano? Porque el cerebro reptiliano lo que hace es básicamente tener las funciones de un reptil, o sea, están diseñadas a sobrevivir. Si tú ves una lagartija que va pasando y tú la aplaudes, lo más probable es que la lagartija corra. Exactamente lo mismo está en nuestro cerebro primitivo, en nuestro cerebro de supervivencia. Cuando tú tienes un momento de peligro, lo que va a pasar es que vas a huir. Por ejemplo, los reptiles, hablemos de la lagartija. La lagartija no es que corrió y después de eso se detuvo más allá y comenzó a pensar, ¿no? Y dijo, bueno, ¿pero por qué corrí? ¿No? O esto me está haciendo sentir mal. No, definitivamente no pasa eso en los reptiles. Sencillamente huyen. De ahí se comenzó a desarrollar más el olfato, porque todo esto es un proceso de desarrollo. Se comenzó a desarrollar mucho más el olfato. Y claro, con el olfato, no sé si ustedes logran ver, ¿se acuerdan que yo les mencioné el tallo morado, esa piñita roja que es el tálamo? Entonces ustedes logran ver que por encima, en cambio, ya hay un borde amarillo, que incluso señala la flecha al cerebro límbico. Se llama límbico porque es un borde realmente el que se comenzó a crear encima del tálamo. Por eso justamente se lo conoce como límbico, porque el limbo significa borde. Entonces el cerebro límbico es el que está encargado puntualmente en generar las emociones. ¿Y cómo comenzaron? Imagínense en esto, ¿cómo comenzaron a desarrollarse las emociones? Comienzan a desarrollarse a través del olfato. Por eso los animalitos, hablemos de los perros, por ejemplo, los perros tienen justamente desarrollado este cerebro emocional. Por eso un perrito fácilmente puede mostrar cariño, puede mostrar amor, ¿ya? Pero lo que es más, ustedes ven cómo son ellos de nobles, de que tú a un perro, tú le puedes incluso, en algún momento, ustedes han visto que hay gente que le pega un patazo al perro, y de repente, después de un rato, el perro en el momento agacha su cola, en el momento se va, pero después de eso regresa. Después de eso regresa, ¿no? Y regresa como que si nada hubiese pasado. ¿A qué se debe esto? Esto se debe puntualmente a que solamente tiene desarrollado hasta su cerebro emocional. ¿Ya? Por eso es que es mucho más fácil, incluso que los perros entreguen amor, ¿no? Por eso son tan terapéuticos los perros, ¿no? O sea, imagínate cuando alguien ha perdido a algún ser querido, cuando alguien está pasando por un momento complicado, el tener un perro al lado,
puede ser la diferencia, ¿no? Algunos dicen, bueno, no importa si es un perro de 4 patas o uno de 2, lo importante es que tengas un perrito al lado que te genere bienestar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sí pasa, no? Lo que pasa es que el cerebro del perrito se queda ahí, a diferencia ya del de nosotros. A diferencia del de nosotros, que el de nosotros, en cambio, está desarrollado una parte que es totalmente diferente, que es justamente la parte que razona, la parte encargada del lenguaje, del aprendizaje, de la lógica, que estamos hablando puntualmente del cerebro racional, todo lo que tiene que ver con el córtex, con el neocórtex, y ahora vamos a hablar incluso de una parte puntual que está en esta región. ¿Ya? Como ya sabemos nosotros, esta parte de aquí, ya la parte más grande, que es lo que diferencia al ser humano del animal, es justamente la parte que tiende a razonar, es la parte que tiende a tener habilidades que en realidad los animales no pueden manejar. Y esa es justamente de las que vamos a hablar en este momento. ¿Cuáles son justamente estas competencias que yo les menciono? Bueno, aquí está básicamente un poquito más graficado lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, el cerebro instintivo o reptiliano o primitivo, el cerebro emocional, que ya es el cerebro de un mamífero, y está el cerebro humano. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen, no sé si ustedes logran percibir, pero en esta imagen ustedes pueden ver cómo está la foto de un cavernícola, más o menos, ¿no? Pues bueno, este cavernícola, como ustedes se pueden dar cuenta, es como tenía el cráneo en ese momento, ¿no? Es como tenía el cráneo en ese momento. Eso estamos hablando de que esta parte de la frente, si se dan cuenta, no la tenía tan desarrollada como la tenemos hoy en día. ¿Por qué? Y aquí viene un tema sumamente, ¿qué te digo? Curioso más que otra cosa. Esta parte de aquí que ustedes ven, la parte prefrontal, el lóbulo prefrontal que nosotros tenemos, es el encargado de la comunicación, entre tantas cosas. Entonces, por eso es que los cavernícolas, obviamente, todo era con gestos y con golpes, y todo era haciendo señas, era solamente golpes, porque sencillamente no tenían desarrollada la habilidad de la comunicación. Pero con el pasar del tiempo y ya nosotros, claro, ya no nos parecemos, mírense ahí ustedes en las cámaras, se dan cuenta que ya no son tan parecidos, bueno, algunos un poquito, pero si se dan cuenta ya todos tenemos un poquito más desarrollado el lóbulo prefrontal, ¿no? Entonces, este lóbulo prefrontal lo que hace es tener principalmente la capacidad de ayudarnos ya no solamente a sobrevivir, ya no vamos solamente a sobrevivir como lo veíamos hace un momento, con el cerebro reptiliano, el instintivo, el de supervivencia, que está enfocado en ayudarnos a sobrevivir, sino que ya este cerebro nos va a ayudar a trascender. Vamos a pasar de sobrevivir, vamos a pasar a trascender. ¿Por qué es importante trascender? ¿Por qué es importante que nosotros trascendamos en la historia? Porque el ser humano por naturaleza, ya en su código genético, tiene que definitivamente debe cuidar a su siguiente generación. Por eso que ustedes ven la importancia de que, ustedes ven un comportamiento natural humano donde cada padre se esfuerza, trata de darle la educación, trata de darle buena salud a sus hijos, a su familia, no solamente porque los ama, sino porque quiere que su genética, o sea, es algo tan inconsciente a nivel genético, que trata de guardar su genética. Ya, por eso es que en algunos casos, ustedes tienen que haber escuchado, ¿no? Hay personas que incluso hasta, bueno, eso se ve un poquito más antes, ¿no? Antes hacía más que nada los hombres. Ustedes veían incluso a hombres frustrados porque solamente tenían hijas mujeres, ¿no? Entonces estaban frustrados porque decían, chuzo, se va a perder el apellido, y estaban frustrados por eso, ¿no? Pero era sencillamente porque el trascender para el humano es algo totalmente vital. Y créanme que viene mucho antes de las cavernas, el ir trascendiendo, el ir cuidando, el ir haciendo que la especie se vuelva más fuerte. ¿Ya? Creo que todos, en algún momento, cuando llega su apellido y de repente miran su línea genealógica, algunos se sentirán orgullosos y otros dirán, esa tontera. ¿Por qué? Porque normalmente te da ese grado de importancia el que tanto estás trascendiendo. Pero aquí viene algo mucho más importante.
Cuando nosotros hablamos de trascender, ya no solamente hablamos de trascender a nivel de herencias, a nivel de eso, sino hablamos de tener otro tipo de competencias que puntualmente se los conoce como mecanismos atencionales. Básicamente, el lóbulo prefrontal tiene la capacidad de hacer que las personas en generaciones trasciendan a través de estos mecanismos. El comprender, recordar, memorizar y decidir. Pero falta uno más, que es el que vamos a tratar hoy día. Para lo que vamos a tratar hoy día, que es inteligencia emocional, vamos a hablar del siguiente mecanismo. Entonces, el lóbulo prefrontal tiene la capacidad de comprender, recordar, memorizar, decidir, y para el taller de hoy, esta es en la que nos vamos a enfocar, en este mecanismo de atención, el inhibir. Nosotros tenemos la capacidad de inhibir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir inhibir? Inhibir quiere decir que nosotros podemos literalmente ponerle un freno, ponerle un alto a lo que nosotros queremos. ¿Qué quiero transmitir con esto de una u otra forma? Que nosotros ya tenemos la herramienta, ya tenemos el mecanismo. Yo les hablaba hace un momento de los botones. Nosotros ya tenemos el botón dentro de nuestra mente para inhibir. O sea, ya está. Solamente que nadie nos ha enseñado a usar. Es básicamente eso. En los colegios, en las escuelas, normalmente no les hace mucha ilusión tratar de explicarte esto, pero te cuento de que básicamente tú ya tienes esta capacidad de inhibir, y es básicamente lo que vamos a ver cómo sacar el máximo provecho a partir de ahora. Aquí ustedes ven una imagen donde que creo que siempre se la puede asociar incluso con el amor y las relaciones, ¿no? Que el corazón siempre es más fuerte que el amor, siempre es más fuerte que la razón, ¿no? Y siempre hemos escuchado cosas como esas, ¿no? Que el amor siempre es más fuerte que la razón, y cosas así, pero les tengo noticias. La verdad es que no solamente es una imagen, no solamente es lo que te pasó en la adolescencia, o lo que te pasó, no importa en qué edad te haya pasado, ¿no? El hecho de que no, mi mamá y mi papá me dicen de que la deje a esa persona, de que no me conviene, pero el corazón era mucho más fuerte, ¿no? Y uno trataba de bajo, incluso sin importar todo lo que dijera el resto, uno quería seguir enfocado en tener esa relación con esa persona. Pero les cuento básicamente cómo funciona. Porque esta clase, al menos de lo que les estoy contando, es básicamente visto la inteligencia emocional desde la neurociencia. ¿Ya? Para los que me conocen un poquito ya hacia atrás, pues saben que a mí me encanta muchísimo el tema de neurociencia, mucho el tema de programación lingüística, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, actualmente, comunicación avanzada. Y una de las cosas que hay que entender aquí, por ejemplo, es que esa imagen que vimos en un momento, en la que el corazón muchas veces pelea con la razón, es algo más básico de lo que nosotros nos podemos imaginar. Mira, aquí nosotros podemos llegar a ver justamente la amígdala. No sé si logran ver aquí en el cerebro de esta persona, se ve la amígdala. La amígdala es justamente una glándula que está diseñada para mantenernos alerta. Si alguno de ustedes alguna vez sacaron las amígdalas, estoy seguro que no fue la amígdala cerebral. No tienes la amígdala cerebral, pero probablemente ya no pudieran sentir emociones, ¿no? Pero la amígdala cerebral, y ninguno, pero la amígdala cerebral, para que ustedes tengan una idea de lo que hace, es sentir, estar en alerta y sentir cuando algo puede causarles daño. Por ejemplo, y miren, ahí ustedes se dan cuenta de que tiene unas flechas que suben a la precorteza prefrontal. Básicamente, lo que hace es que les va a dar dos razones, para que ustedes tengan un ratito. Cuando ustedes sienten algo, ¿qué les cuento? Resulta de que ustedes se acaban de quemar. Por ejemplo, ustedes tocan una estufa caliente y resulta que te queman y dicen, ay, y de una, a través del tálamo, sube esa reacción, y de una va primero la amígdala. La amígdala te da la alerta
Y de ahí viene al lóbulo prefrontal. O sea, primero pasa la amígdala está en la parte emocional, en lo que es la parte límbica, pero de ahí, entre la parte reptiliana y límbica, y de ahí te manda el lóbulo prefrontal, o sea, la parte racional. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Que ahí tú tienes, cuando el momento que llega la parte racional, ahí ya tú ya tienes la capacidad de inhibir. O sea, siempre primero va a ser la emoción, antes que la razón. Y eso creo que no hay que ser científicos para habernos dado cuenta de aquello, ¿no? Primero va la emoción y después va la razón. Pero cuando llega la razón, normalmente tenemos nosotros ahí la capacidad de inhibir. Ahora, tener esa capacidad de decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Se acabó, aplasto, por ejemplo, algo me pasó, estoy molesto, ¿por qué? ¿Por qué la gente es así, esto y lo otro? Y claro, decir, ¿sabes qué? Lo voy a pagar, es más, voy a cambiar la temperatura, voy a cambiarlo, suena sumamente fácil decirlo, pero en realidad es complicadísimo hacerlo. Creo que en eso estamos algunos de acuerdo, ¿verdad? Que es complicado decir, ¿sabes qué? Sí es verdad, me acaban de chocar el carro, pero ya, está bien, voy a estar feliz. O sea, sería un poco ridículo que alguien tenga incluso esa capacidad, pero te cuento que sí se puede. Pero esto de aquí no lo podemos, no se los puedo compartir en un taller de 45 minutos, ¿no? Definitivamente, para esto literalmente incluso hay terapias y tantas cosas que se pueden llegar a hacer, porque hay personas que tienen ya emociones profundas, ¿no? Estados profundos, que ya se vuelven incluso hasta trastorno. Entonces, ¿qué es? Ahora dejemos a un lado ya el tema de la neurociencia y vamos a focalizarnos en el tema de las emociones. Vamos a hablar entonces un poco ya en profundidad del tema de las emociones y habiendo entendido todo lo que les he explicado, que espero hasta aquí por lo menos me haya hecho entender en algo. Al hablar de las emociones, resulta que hay emociones básicas. Y como yo les mencionaba hace un momento, no hay emociones ni buenas ni emociones malas, solamente hay emociones. Y estas emociones son herramientas. Debemos aprender a verlas así. Las emociones son herramientas. Y ahora vamos a comprender un poquito cada una de ellas. Voy a hablar de las principales, porque hay algunos psicólogos que hablan entre 5, 6, algunos hasta 7. Yo voy a hablar totalmente, solamente de las más básicas, para que podamos comprender la fortaleza de cada emoción. Porque resulta que incluso las que pensábamos que son buenas, resulta que muchas veces pueden llegar a ser malas. Entonces vamos a verlas para que ustedes las tengan un poquito más claras. Las emociones, entonces, entre ellas las básicas que tenemos. Vamos a arrancar por la más hermosa, por una de las que a todos nos gusta, que es justamente el amor, ¿no? El amor. El amor es una de las emociones que definitivamente todos disfrutamos. ¿Por qué? Porque obviamente nos genera dopamina, nos genera endorfinas, nos hace sentir ese estado de felicidad. Literalmente estamos dopados, ¿no? Literalmente, o sea, literalmente por eso se genera dopamina, estamos dopados, no estamos en otro rango. Pero, incluso les cuento algo, cuando nosotros normalmente, ¿qué hace el amor? ¿Qué hace el amor? El amor hace de que una persona se acerque a otra persona, el amor hace de que alguien le guste. Miren, les cuento algo o sea, es una parte científica, pero así funciona la fisiología. Y es que, por ejemplo, una persona cuando ve a alguien, normalmente los hombres que son un poquito más visuales, ve a alguien y de una dicen, chusa, qué hermosa mujer, ¿no? Qué linda. Y de una ya comenzó a generar cortisol, comenzó a generar endorfinas, dopamina, comenzó a tener ese sentir de bienestar, ¿ya? Y resulta de que se comienza a acercar a la chica, ¿no? Recuerden de que una de las cosas que yo les mencionaba, de que fue lo que más ha desarrollado el sistema emocional es el olfato. Entonces, ¿qué pasa, no? De que el chico se está acercando a la chica y cuando llega a la chica resulta que la chica no se ha bañado en varios días. Entonces, en el momento de que lo huele, dice, chuta, el enamoramiento se va abajo, ¿no? Porque nuestros órganos están diseñados obviamente para filtrar la información. Entonces los ojos normalmente ven, conectan, ya.
qué hermosa esta chica, voy a acercarme. Cuando me va acercando, comienzo a leer y dice que no, ya definitivamente se acabó el amor, ¿no? Ya no hay amor a primera vez. Puede haber amor a primera vez, ¿no? Tal vez amor a primer olfato también existe. Es más, cuento un dato de neurociencia. El cerebro humano recuerda el 35% más cuando hay un olor agradable. Por eso es que, por ejemplo, si tú quieres volver algo mucho más especial, asegúrate de que haya un buen aroma, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por contarles un dato importantísimo. Entonces, el amor tiene sus fortalezas, las fortalezas de llegar, la fortaleza de hacer que las personas se abracen, de que las personas estén cerca, de que se den calor, de que se cuiden. Eso es lo bueno del amor. Con amor es fácil ayudar, con amor es fácil hacer todo esto, pero estoy hablando de la emoción del amor, no vamos a hablar del amor ahorita. Entonces, ese es de la emoción del amor. Pero, por ejemplo, el amor, como te hace sentir pegajoso, te hace sentir cariñoso, también puede ser dañino. O sea, ¿en qué sentido? La capacidad de manejar nuestras emociones en el lugar indicado, con la intención indicada, con la persona indicada, es justamente lo que trata este proyecto. Entonces, puede ser de que tú estás enamorado de alguien y resulta que te da por, que te digo, no sé, pues estás en plena iglesia, ¿no? Y de repente comienzas a besarte, comienzas a darle, a abrazarla, o sea, te puede hacer sentir incómodo al resto, ¿no? Estás en un lugar público, probablemente hasta te lleven a la cárcel, por último, puede pasar tantas cosas, entonces, y todo es en base a esta emoción del amor. Entonces, si te das cuenta, la emoción no es igual, es animal, tiene su fortaleza. Entonces, sigamos hablando de la fortaleza. Ya, dentro de las otras fortalezas, vamos a hablar de la siguiente emoción, que es el miedo. El miedo. El miedo probablemente para algunos sea una emoción mala. No, entonces miedo. Es más, yo he visto cualquier cantidad de seminarios que te dicen lo que puedes hacer si dejas de tener miedo, ¿no? Elimina el miedo de tu vida. Y bueno, tantas cosas que siempre se habla del miedo, cuando en realidad el miedo, como les menciono, es una herramienta, es una emoción, y si está creada, si es un botón dentro de nuestra programación, es porque algo tiene que hacer. Si no tuviéramos miedo, probablemente ya estuviéramos muertos. Porque imagínate no tener miedo y arrancar, coger tu carro y acelerar hasta el fondo sin importar lo que pase. Tú dices, no me importa, yo me voy a cruzar la roja, no importa, yo igual voy a pasármela. O sea, hay algunos que se las pasan, ¿no? Ahí he escuchado, no sé si has escuchado una vez el caso de un señor que decía que cada vez que él veía la roja aceleraba todito lo que le daba el carro, ¿no? Y pasaba. Y después cuando veía otra roja aceleraba todito y ¡fum! Pasaba lo más rápido que podía. Y entonces un día le sale la verde, ¿no? Y de repente coge y frena a rayos. Y entonces un amigo que iba con él dice, no entiendo, dice, o sea, cada vez que te coge la roja acelera, cada vez que te coge, y ahora que te coge la verde frena. Dice, sí, pues imagínate que alguien se cruce la roja. Dice. Entonces hay cosas y cosas de que a veces nosotros tenemos que medir, y en esto está el miedo, ¿no? El miedo, el no tener miedo puede hacer de que definitivamente no sobrevivamos. Si no hubiésemos tenido miedo a los animales salvajes, probablemente no se hubiesen quedado en la caverna, probablemente no hubiese existido el fuego. O sea, los miedos están diseñados para proteger, para ayudarnos a sobrevivir. Y el miedo es bueno, es una de las mejores emociones que existen. ¿Qué es lo malo? Lo malo del miedo es quedarse en la emoción. Es más, yo les diría que en cualquiera. Incluso tú me dices, incluso en la del amor. Miren, yo les digo con mucha sinceridad. A mí me gusta estar mucho en un estado, bueno, eso es otra clase, ¿no? Cuando hablamos tal vez de vibraciones, pero a mí me gusta estar en un estado de amor. Yo vivo en un estado de amor, para mí es fácil abrazar a la gente, decirle, qué bien, te felicito, o cuando yo veo a triste me la acerco y le digo, oye, ¿qué te pasa? Te veo un poco triste. Para mí se me ha hecho fácil. Y en otra clase yo explicaba de que muchas veces uno se vuelve especialista en lo que en algún momento tuvo dolor.
Probablemente cuando yo era niño, recuerdo muy bien que tal vez en mi formación o en mi niñez, mejor dicho, tal vez como anteriormente eran las culturas, las creencias, a veces uno quiere ser un poco duro y gráfico con los padres. Ojalá me estén escuchando jóvenes. A veces uno tiende a ser muy gráfico con los padres. Siempre los tiende a juzgar, pero nunca analiza qué tan duro también pudo haber sido su vida, su niñez. Y algo que nos enseñan a los que somos entrenadores de promoción lingüística es que cada quien, esto es un postulado, dice, cada quien hace lo mejor que puede con la información que tiene. Probablemente tu papá hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. Probablemente él no lo amaron, probablemente a él no le mostraron tanto cariño, probablemente con él no fueron tan buenos. Y él está haciendo lo mejor que puede con la información que tiene. Entonces, en algún momento, digamos que me pasó más o menos ese escenario, a mí sí me pasó que durante mi niñez, yo muy pocas veces recibía un abrazo, una palmada en la espalda. Y entonces todas esas cosas me llevó realmente a decirme que yo no quería que eso le pasara a mis hijos, por ejemplo. Yo me decía, no me gustaría esto. Y recuerdo que me costó porque en el caso de mi papá, por ejemplo, para él era muy difícil demostrar cariño. Entonces, yo me acuerdo que literalmente comenzaba a practicar con un perro. O sea, literalmente yo tenía a mi perro y yo a mi perro le hablaba y le decía que lo quería mucho, que lo apreciaba, lo abrazaba. Y no era porque solamente quería a mi perro, sino era porque de verdad quería desarrollar esa capacidad de poder expresar mi amor. Y resulta que más adelante fui topándome con otras cosas que al día de hoy me hacen estar en ese estado de amor. Pero es necesario, importantísimo, momentos de miedo. Y créanme, cuando llegan momentos de miedo, los amo con la vida, porque digo, wow, tengo algo que aprender, tengo algo que avanzar, tengo algo que desarrollar. Cuando vienen momentos de ira, me molesto, y la gente que me conoce dice, pero yo nunca te veo molesto. Sí, pero me molesto y me molesto bastante, pero me molesto y después de eso utilizo la fuerza del enojo, que es justamente lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, yo les decía que el miedo es una herramienta poderosa porque te mantiene vivo. La alegría, por ejemplo, la alegría es un estado que te va a ayudar a que tú puedas agarrarte más fuerte de algo, que puedas disfrutar las cosas. Pero hablemos de otra emoción fortísima, ¿no? Y que es muy valiosa, que es, por ejemplo, la tristeza, que en teoría es el antagonista de la alegría, ¿no? La tristeza, la alegría, hablamos por un momento, bien, imagínense que solamente hablando, les digo la alegría, y muchos ya sienten bienestar, la alegría, sí, la tengo, la alegría, qué bacán, la alegría. Pero cuando hablamos, en cambio de la tristeza, pensamos de que no es como que una emoción, que valga, incluso uno debe estar alejado de la emoción. Pero hablemos nuevamente de mi ayudante y yo. Si yo estuviera alegre, estuviera brincando, ¿cómo creen que yo voy a agarrar este control? Duro, ¿verdad? Va a estar agarrándolo duro. Incluso si estuviera molesto, probablemente lo agarrara hasta más duro, ¿no? Pero cuando estoy triste, ¿cómo creen ustedes que voy a agarrar esto? Yo de repente estoy triste y probablemente ya no tenga ni fuerza para agarrarlo. Probablemente incluso hasta lo deje caer. Eso hace la tristeza. Perdón, estoy hablando de si tuviera tristeza, ¿no? Si tuviera tristeza, probablemente lo dejaría caer. Eso hace la tristeza. La tristeza nos da la capacidad de poder soltar. Imagínate que, no sé, te acabas de enterar de que tu pareja te fue infiel, ¿no? Es normal si te molesta, es normal. O sea, puedes vivir en un estado de amor, en un estado de felicidad, pero de repente te enteras que te fueron infieles, o te enteras, no sé, de que algo malo pasó. Es natural de que te pongas triste. No sé, te llaman y te dicen que un ser querido acaba de fallecer. Es natural que te pongas triste. ¿Y sabes qué? Es bueno. Es bueno que te sientas así. ¿Por qué? Porque entonces tienes la capacidad de soltar. Imagínate poder superar un evento traumático.
sin la capacidad de soltar. Imagínate desde la alegría tratar desde la alegría tratar de superar tal vez la pérdida de un ser querido. Sería imposible. O tal vez posible. Todo depende de tu capacidad de inteligencia emocional. Pero es importante tener un espacio, por ejemplo, hablemos de un evento triste, un evento que te decepciona, un evento que te hace poner mal. Es normal que tengas ese momento para llorar, si quieres aislarte, si quieres hacer duelo, si quieres sencillamente estar solo, es natural y es sano. ¿Qué es lo que no es sano? Lo que no es sano es que permanezcas en esa emoción mucho tiempo. Incluso, miren que por algo un libro lleno de sabiduría, pero Jesús en algún momento, entre las palabras que le enseñaba, que cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos enojados, normalmente se eleva el cortisol. El cortisol lo que hace es prepararnos para el evento que sea. Por ejemplo, hablemos de la ducha. Vamos a hablar de esta emoción que es justamente la que es una de las más importantes y que a todos de cierta forma no les gusta, pero es una de las, miren, de todas las emociones es una de las que yo más amo. Y las personas que me conozcan probablemente digan, ¿cómo es posible que tú ames la ira? Si tú eres una de las personas más pacíficas que conozco, sí. Yo amo la ira muchísimo porque la ira, miren, para que ustedes tengan una idea, a nivel neuronal se conectan las mismas conexiones de neuronas cuando estás motivado que cuando estás airado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que cuando tú estás con ira, tienes un grado de motivación. Por eso es que cuando estás molesto, coges y dices las cosas. Cuando estás molesto, coges y vas y las haces. Algunas personas incluso lo llaman hasta coraje, ¿no? Dices que me hizo dar coraje. Pero el coraje, literalmente, si tú revisas en Google, etimológicamente hablando, coraje significa echar el corazón por delante, o sea, tener algo para avanzar, algo para caminar. Entonces la ira es una de las emociones más hermosas que pueden tener. Pero aquí viene la inteligencia, por eso se llama inteligencia emocional. Aquí viene la inteligencia de aprenderlas a usar estas herramientas. Porque resulta que la ira te da el coraje. A ver, pongamos un escenario que nos va a motivar. Resulta de que tú eres una persona que te estás midiendo semana a semana, diariamente, y resulta que tiene un día que no tienes clientes. Vas al siguiente día, no tienes clientes. Al tercer día, no tienes clientes. Entonces llega un momento en el que te da coraje. Tú dices, oye, ¿cómo es posible? Dices, yo estoy yendo todos los días a la oficina, estoy buscándola y no me salen las cosas. Y te llenas de coraje. Pero ese coraje lo canalizas justamente para hacer bien el trabajo. Entonces, ¿sabes qué? No, yo no voy a permitir que esto me pase. Voy a levantarme, voy a conversar con algún amigo que le esté yendo bien, voy a irme a tal lugar y voy a buscar clientes. Entonces, la ira y el coraje bien motivado puede hacer que tú en realidad cumplas propósito. Probablemente, cuando tú tienes ira, sabiéndolo, por eso Aristóteles decía que tener ira es bueno, pero siempre y cuando tengas la capacidad de decirlo en el grado indicado, a la persona indicada, en el momento indicado. Entonces, ¿cómo llegamos a regularizar eso? Con la capacidad que ya tenemos, que es el lóbulo prefrontal. Esa capacidad de raciocinio que solo tenemos los humanos, no lo tienen los perros. Tú ves que un perro incluso puede atacar y después al rato ya está nuevamente bien. Pero no porque lo razonó, no porque su inteligencia emocional le da solamente hasta eso. Es inteligencia emocional y sobrevivir, nada más. Se defiende, ataca y nada más. En cambio, nosotros que tenemos la capacidad de razonar, podemos medir realmente si lo que voy a decir vale la pena, no vale la pena decirlo, si lo que voy a hacer vale la pena o no. Y aquí viene una clave, que esto lo vas a leer en cualquier libro de inteligencia emocional, en cualquier discurso bueno de inteligencia emocional, te tienen que decir esto. Todo comienza por ser consciente. ¿Ya? ¿Consciente de qué?
Porque normalmente nosotros actuamos de forma inconsciente. Mira cómo funciona la fisiología. Resulta que ahorita viene alguien y te grita, ¿no? Y te dice, ah, eres un tarado. Y obviamente tú te molestas, ¿no? Automáticamente te molestas. Y si se dan cuenta, miren que yo estoy demostrando que estoy molesto y se dan cuenta de que automáticamente mis cejas se fundieron. O sea, ¿por qué? Y lo que es más, bueno, ahorita no me pueden ver, pero por ejemplo mis manos se pusieron un poquito rojas. ¿Ya? ¿Por qué se pusieron rojas? Mira, cuando tú estás molesto, normalmente te sube la sangre a la cabeza y normalmente las manos se te ponen más rojas. O sea, se te van a las manos. ¿Por qué? Porque te va a preparar para pelear. Afina tu vista, tu sentido de pelea justamente cuando estás airado. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Mira, cuando estás en cambio con miedo, en cambio te pones pálido. ¿Pero sabes por qué te pones pálido? Porque en cambio la sangre se te va a los pies. ¿Por qué se te va a los pies? Porque tu cerebro dice, estás en peligro, manda sangre a las piernas para que respondan rápido y pueda correr. Entonces, por eso la sangre se te baja, te quedas pálido, pero es porque estás listo para correr. Claro, todo eso es primitivo. Lo que pasa es que hoy en día nos pasa en situaciones reales. De repente estás con un cliente, el cliente te dice algo, alguna objeción y ¡fum!, se te va la sangre a los pies y no vas a correr. Lo que sí es que tu cortisol sube. Entonces, primero es conocernos. ¿Cómo me pongo yo cuando estoy alegre? ¿Cómo me pongo yo cuando estoy triste? ¿Cómo me pongo yo cuando estoy molesto? Probablemente, por ejemplo, yo les acabo de decir, no, miren, no es verdad porque me estoy viendo en la cámara, pero por ejemplo, yo cuando estoy molesto, normalmente frunco el ceño, como muchos de ustedes. Entonces, el frungir el ceño, tal vez lo hice de forma inconsciente, pero claro, ya me visualizo y ya me doy cuenta. Algunos les puede pasar de que hacen puño en la mano, por ejemplo. Otros puede pasar de que les comienza a sudar las manos. Otro puede ser que le brote una vena aquí, a otro le brote una vena acá. Entonces, lo que quiero es darles como consejo es que ustedes tienen que aprender a conocerse. Ya, lo primero, incluso esto para los que son padres, es un ejercicio buenísimo decirle a sus hijos, cuando, por ejemplo, si ellos comienzan a hacer, ¿qué te digo?, una pataleta, tú te la acercas y le dices, hijo, ¿cómo te sientes? Y él dice, no, es que estoy molesto. ¿Por qué? ¿Qué sientes? Y entonces te dice, no, es que siento esto y aquello. Sí, pero físicamente, ¿qué sientes? Entonces tú le comienzas a enseñar a los niños cómo es su cuerpo cuando está molesto, cómo es su cuerpo cuando está con miedo. ¿Ya? Y esa es la primera clave de la inteligencia emocional. Porque cuando tú ya tú eres consciente de que estás molesto, por ejemplo, en ese momento tú tienes la capacidad de inhibir, de decir, ok, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Estoy molesto, entonces voy a bajarle una rayita, ¿no? Voy a bajarle una rayita y lo que voy a decir, como ya sé que estoy molesto, voy a respirar un poco y sabes que si estoy demasiado molesto, lo que te tengo que decir, te lo voy a decir ya mismo, por decir un ejemplo. Y si estoy molesto, pero normalmente yo soy una persona callada y estoy molesto, entonces es el momento más bien para respirar un poco, para respirar incluso un poco más agitado y tomar el valor y decir, ¿sabes qué? Esto no es así, esto no es justo, esto y aquello. Entonces, el saber controlar nuestras emociones va a ayudar muchísimo en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Miren, aquí está micros rasgos que demuestran justamente cómo se muestran nuestras emociones y en nuestro rostro. La tristeza, la sorpresa, el miedo, la ira, el amor, bueno, tantas emociones y todo esto se lo puede incluso yo hoy en día visualizar. Pero lo que yo les explicaba hace un momento, esto de aquí que ustedes ven, esto de aquí se llama coherencia cardíaca, ya les voy a explicar. Algo que se ha descubierto a través de la ciencia es que tus emociones alteran tanto, no solamente tu parte cerebral y neuronal, sino también tu parte cardíaca. ¿Por qué? Qué sencillo. Cuando tú estás, por ejemplo, molesto, por poner uno de los ejemplos, que es la más fácil de explicar el tema de las emociones que te permiten incluso para la lucha. Cuando tú estás molesto, normalmente lo que pasa es que tienes una
descarga de adrenalina, sube el cortisol. Cuando sube la adrenalina, tu cuerpo se prepara para pelear, se vuelve incluso mucho más duro tu cuerpo. Por eso es que cuando las personas están demasiado estresadas, esta parte de aquí arriba se vuelve bastante dura. Y la idea es que obviamente tengas el chance de botarlo. Por eso, para los que no lo sabían, hacer ejercicios, más allá de hacerlo como un tema fitness, les va a servir para que ustedes puedan desestresarse. Sal a caminar, sal a correr, abraza a tu perro. No importa si es de 2 patas, abrázalo. ¿Por qué? Porque generas oxitocina. La oxitocina, en cambio, reduce el cortisol. O sea, cuando tú estás estresado, miren, el estrés es la consecuencia de tener el cortisol elevado. Lo malo de estar mucho tiempo estresado, imagínense. Hay personas que, eso te lo digo porque se lo he visto en los laboratorios, que llevan más de 5 años estresados, con un estado de cortisol bien alto, y lo que hace es que comienzan a presentarse enfermedades. Como yo les explicaba al inicio, más del 80% de las enfermedades comienzan desde la mente, son psicosomáticas. Nosotros podemos afectar el hígado, podemos afectar los riñones, podemos afectar nuestro estómago, podemos afectar los huesos, podemos afectar 1.000.000 de órganos. Todo sencillamente por vivir en un estado alterado. Sea siempre molesto, sea siempre triste. Y esto lo que es más es que se vuelven ya estados profundos, que ya no se los considere ya una emoción. O sea, la emoción está buena, es bueno estar triste, por ejemplo. Porque, y lo que yo siempre digo, si estás pasando por un momento difícil, llora. ¿Y sabes qué? Llora con ganas, ¿sí? Llora y bueno, no nos va a decir vayan y háganse trapo, ¿no? Pero lloren con ganas y saquen todo eso. Y si quieres hasta gritar, grita, pero sácalo, suéltalo. Pero después de eso, tienes que comenzar a manejar la emoción. Miren, por ejemplo, ya que estamos hablando, por ejemplo, de la tristeza, este gráfico que les mostraba es justamente la incoherencia entre el cerebro y el corazón, ¿no? Cómo el corazón sufre cuando estás pasando por emociones fuertes. Esa es la parte de arriba y acá es la coherencia cerebral cuando comienzas a tener pensamientos de resiliencia, cuando comienzas a tener pensamientos de optimismo y cuando comienzas a manejar corazón. Literalmente, esta gráfica que ustedes ven aquí es cómo el corazón se altera cuando estamos con niveles de cortisol bien altos. Cuando estamos con niveles de cortisol bien altos, no olviden que sus defensas bajan y cualquier enfermedad puede fácilmente entrar, cualquier virus incluso. Miren, aquí está básicamente cómo nosotros podemos pasar de la aceptación, de la no aceptación a la aceptación. Ya para cerrar, hablemos, por ejemplo, de la emoción de la tristeza, ¿no? O bueno, del enojo, ya me quedé con el enojo. El enojo yo creo que nos gustó más a todos. Por ejemplo, el mismo ejemplo. Resulta de que te enteraste que te pusieron los cachos. Estás con un coraje. Todos los hombres son iguales, dicen por allá. Todos los hombres son iguales, ¿no? Todas las mujeres mienten. Y ahí sacas tus conclusiones, ¿no? Pero estás molesto, estás realmente grave. Y por eso es que si tú ves en el primer cuadro, en el fáctico, y no acepto, está justamente ese resentimiento, ¿no? Ese resentimiento, como su nombre lo dice, lo vuelves a repetir lo que sentiste, o sea, resientes, ¿ya? Resientes, comienzas a decir, no, el mismo dolor lo vuelves a repetir, lo vuelves a repetir, lo vuelves a repetir. Y resulta que ya llega un momento en el que te topas con tu mejor amigo, tu mejor amiga, y resulta que dices, no, es que no lo puedo perdonar, lo odio con mi vida, ¿no? Después de lo que me hizo tantos años. Y bueno, y resulta de que con ese mismo amigo, esa misma amiga te vuelves a topar después de, ¿qué te digo? Un par de meses más adelante, o un mes después, y resulta de que te pregunto, y bueno, ¿cómo sigue? Y dices, no, bueno, ya, chuzo, cada vez que me acuerdo me cabreo, me duele, pero ¿sabes qué? Ya al final del día ya hay otras mujeres, ya hay otro hombre. Pero aquí hay una diferencia, eso se llama resignación. La diferencia entre la resignación y la aceptación, sí, la aceptación
es que la resignación es con dolor. Cuando tú aceptas algo, pero lo aceptas con dolor, estás resignado. Pero en cambio, cuando tú lo aceptas desde el agradecimiento, cuando tú dices, bueno, Dios sabrá por qué pasó, ¿no? Después que mis amigos te tapas por un mes más, ¿no? Te dices, bueno, Dios sabrá por qué pasó, tal vez no me convenía. Y la verdad es que me siento agradecido, porque ahora me siento mucho más maduro, me siento mucho más, más grande incluso, ¿no? Entonces resulta que en ese momento ya lo estás aceptando, pero lo aceptas desde la gratitud. Por eso una de las cosas que se recomienda en inteligencia emocional es agradecer todas las noches, ¿ya? Indiferente si te gusta orar, no te gusta orar. Yo sí te recomiendo de que todas las noches agradezcas por las cosas que hiciste. Mira que eso está comprobado por la ciencia, que si tú en las noches, 10 minutos antes de dormir, tú más bien piensas en todo lo que no hiciste, generas escasez para el día siguiente y para el resto de la semana. Pero cuando en cambio tú piensas y agradeces por lo que sí hiciste, entonces comienzas a abrirte a más posibilidades. Y ahí viene ya el último estado en el que podamos nosotros llevar nuestras emociones, que ya es un estado de ambición, que es ese estado, sin salirnos del ejercicio, es ese estado donde le dices a tu amigo o a tu amiga que te pregunta después de unos meses, y bueno, ¿y cómo estás? Dice, súper bien, la verdad es que me siento muy bien, creo que se vienen muchas cosas interesantes para mi vida, tengo muchas cosas interesantes para mi vida, es más, quiero pegarme un viaje, quiero ver si conozco. Ok. A ver, déjeme ver. Ahí. Sí, ustedes me avisan. Nada. Ahí, ¿estamos? ¿No? ¿Se escucha algo? Más o menos, ya, ahí ya regresó el audio. Ya regresó el audio. Ya, entonces, igual justo estamos ya cerrando. Espero que me puedan lograr escuchar. Entonces yo les decía que el último estado, el estado ya de ambición, es cuando ya finalmente te abres a nuevas posibilidades, ¿no? Te ponía el ejemplo, ¿no? Ya esta persona dice, no, estoy planeando hacer un viaje, estoy planeando conocer nuevas personas, quiero conocer nuevos amigos, nuevas amigas, o sea, ya llega un momento de ambición, un momento donde te abres a las oportunidades. La pregunta final, ya para cerrar, es básicamente, ¿qué emoción, la emoción que tengo, me está abriendo o me está cerrando oportunidades? Porque definitivamente lo que nosotros hoy vivimos, como dice una frase, nadie elige la cara con la que nace, pero sí la cara que pone, ¿no? Y hablando hace un momento acerca de las emociones, hablábamos de que en nuestro rostro se nota cuando estamos molestos. ¿Qué les quiero decir con esto? Está bien que te enojes, está bien que estés triste, y también está bien que estés alegre, está bien también que estés en estos estados de paz, de felicidad. Pero lo que es importante es que tú entiendas de que hay un mundo de oportunidades siempre que nosotros decidamos poner también un poquito de nuestra parte, desde comenzar a ser conscientes y de comenzar a ayudarnos a nosotros mismos a sentirnos bien. Recuerden esto. En algún momento a un sabio le decían, ¿qué es el enojo? Y el sabio decía, el enojo es un veneno que tú te lo tomas pensando que le va a hacer daño al otro. Pues, entonces, muchas veces te enojas y guardas el enojo, guardas el resentimiento y resulta que a la otra persona le da lo mismo y quien se está haciendo daño realmente eres tú. Entonces, esto comienza por amor propio. A veces, por eso que, ya para cerrar, Jesús decía que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero cuando decía que debemos amar a nuestro prójimo, no decía tanto, sí lo decía, por amarlo y por perdonarlo, sino porque en realidad primero nosotros, uno dice como a ti mismo, o sea, primero tienes que amarte, primero tienes que soltar tú, primero tienes que estar fuerte para realmente poder entregar eso. Entonces, espero que esta capacitación de gestión de emociones
les comienza a servir desde ahora. Comiencen por volverse conscientes. Esa es la clave inicial. Comiencen a volverse conscientes. Comiencen a descifrar cómo es su cuerpo cuando está feliz, cómo es su cuerpo. Comiencen a conocerse. Y les puedo asegurar de que solamente esa mínima herramienta va a ayudar de que ustedes puedan lograr tener una mejor gestión de emociones. ¿Okay? Mi nombre es Luis Machado. Siempre estoy para servirles. A mí me encanta poder servir con mucho amor, así que cualquier cosa que ustedes necesiten, pues yo estoy igual presto para ayudarles. Y bueno, espero que haya sido de utilidad para ustedes. No sé si tienen alguna inquietud de todo lo que hemos conversado. Y bueno, entonces, de antemano, nuevamente gracias por haber estado acá, por haber venido a la capacitación. Saquen el provecho y lo mejor de todo, vuélvanse maestros en esto, ¿no? Porque cuando tú comienzas a volverte maestro en esto, comienzas a ayudar al resto, ¿no? Les puedes incluso ayudar a tus equipos, ya puedes ayudar a tus equipos y lo mejor de todo, para que se liberen cuando alguien tenga alguna mala acción con ustedes. Recuerden que las personas tratan de hacer lo mejor que pueden con la información que tienen. No es que sean malas personas, solamente que no tienen tanta información y hacen lo mejor que pueden con eso. ¿Ok? Listo. Gracias. Listo. Un placer haber servido. Que Dios los bendiga.